Vamos con otras noticias. El encuentro empresarial aquí en Sevilla, España, avanza esta gran cumbre organizada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, que hoy en su segunda jornada está analizando las oportunidades para ampliar y fortalecer los negocios entre los países de la región. En los paneles y ponencias de hoy, además, ha sido abordada la necesidad de que las empresas operen tanto en España como en América Latina para tener acceso a mayores mercados con un potencial de más de 500 millones de consumidores. Fue resaltado el papel de los empresarios latinos que se han atrevido a incursionar en inversiones en España en medio de las duras condiciones de competencia, y fue recalcada además la misión estratégica que debe cumplir la Unión Europea para romper las posibles barreras comerciales que dificultarían las integraciones entre países a cada lado del Atlántico bajo los postulados de Más Iberoamérica. América Latina. La jornada de hoy en el encuentro empresarial de CEAPI fue inaugurada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. El jefe de gobierno autonómico andaluz ha resaltado el crecimiento del vínculo comercial entre su región y el mundo iberoamericano. Los productos agroalimentarios son la principal exportación de Andalucía hacia América Latina. Esta comunidad autónoma es la tercera mayor exportadora de España. Hablamos en esta cobertura especial de NTN 24 con el presidente Moreno Bonilla. Bueno, este encuentro empresarial para Andalucía y para España es muy importante. Hay unas relaciones comerciales más allá de las culturales y sociales, hay unas relaciones comerciales cada vez más fluidas en todo el entorno iberoamericano. Hasta tal punto que antes eran las empresas españolas las que iban a invertir en Iberoamérica, ahora son empresas iberoamericanas las que vienen a invertir en España. Pero es más, yo creo que en este mundo cada vez más complejo y multipolar, creo que el espacio iberoamericano tiene que jugar un papel también en el mundo frente a otras economías y a otras regiones del mundo. Y para eso hace falta forjar relaciones, complicidades que nos permitan en el ámbito iberoamericano tener empresas fuertes, multinacionales, que trabajen en distintos ámbitos y que beneficien a ambos lados del Atlántico. Creo que además, por razones culturales, históricas, sociales, de lengua, tenemos todas las oportunidades para poder hacer esto, cosa que en otras regiones del mundo no puede suceder, y por tanto este encuentro se enmarca en ese ámbito de generar todavía más complicidad, más familiaridad y por tanto más unión entre Iberoamérica, entre todos los países iberoamericanos. Y en medio de esta cobertura especial en NTN 24 estamos hablando con los grandes personajes de la industria de los negocios y del multilateralismo desde Sevilla. Nuestra directora Claudia Gurizati entrevistó a Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Impulsar las inversiones, facilitar los ingresos fiscales de los países, mejorar las condiciones tributarias, algunos de los temas abordados. Díaz Granados nos ofreció sus opiniones acerca del desafío planteado por Donald Trump para la economía mundial. Mira, estamos en un evento de un encuentro de empresarios hispanoamericanos, el más grande seguramente es de un encuentro entre todos los latinoamericanos con las empresas españolas. Son grandes empresarios, pero también empresas de familia que se reúnen. Y estamos en ese anhelo en América Latina de lograr algún día los niveles de desarrollo que se viven aquí en Europa, por ejemplo aquí en España. Este ejemplo de un país que de los 80, en 2-3 décadas, de un gran salto, comunidades como en la que estamos en Andalucía, donde está Sevilla, que pasó de ser la comunidad más pobre de Europa a convertirse en la principal exportadora del sector agroalimentario. ¿Cómo vamos a hacer? Es decir, ¿qué nos falta, Sergio, para realmente lograr ese desarrollo que tanto anhelamos, pero que como que nunca nos llega? Yo creo que hay que dinamizar sobre todo el sector privado. Es una de las primeras conclusiones de este encuentro hoy. Tenemos casi 600.000 millones de euros de empresas europeas en América Latina hoy, invertidos en todo tipo de negocios. Bancas, seguros, telecomunicaciones, pero también en empresas medianas, en agricultura, en minería. Entonces yo creo que tenemos un camino abierto. Lo que hay que hacer es ensancharlo más. Hay que trabajar más cerca con los empresarios, tanto de América Latina y el Caribe como los de España, y tratar de construir un puente mucho más amplio de más inversión hacia América Latina. Mucho de lo que requiere Europa hoy y lo que requiere África en el futuro, lo que requiere Asia, está en América Latina. Me refiero a alimentos, energía, minerales, metales para la transición. O sea, América Latina tiene una capacidad enorme de ser una solución global. Entonces, lo que requerimos es más empresas invirtiendo. Eso requiere marcos regulatorios, mejores políticas públicas y más financiamiento de parte de los bancos. Pues lo que estamos viendo hoy aquí en Sevilla es cómo
logramos ensanchar aún más ese canal, porque oportunidades en América Latina hay definitivamente. Claudia Gurizati también ha entrevistado en el encuentro de CEAPI en Sevilla a la exministra de Exteriores del Gobierno español, Arantxa González Laya, actualmente decana de la Escuela de Relaciones Internacionales de París. González Laya, experta en comercio mundial, ha llamado la atención sobre el giro de guión que debería hacer Iberoamérica para hacer frente a los avances hegemónicos de Estados Unidos, de China también en los mercados internacionales. Estábamos escuchando sobre buscar nuevas oportunidades o volver a las oportunidades que siempre hemos tenido, de las que siempre hemos hablado, pero que ahora recobran importancia. Y hablo directamente de la guerra arancelaria de Donald Trump. Esto ha marcado un sacudón tremendo en todas las reglas del comercio internacional. Usted, que estuvo en un altísimo cargo de la Organización Mundial del Comercio, lo entiende. Ese sacudón muchos le están asumiendo como un despertador. ¿A dónde nos puede llevar ese despertador que está significando Donald Trump? Bueno, todo dependerá de qué haga el resto del mundo. Estados Unidos representa el 13% de las exportaciones en el mundo. Todo dependerá de lo que haga el 87% restante. Sabemos que este 13% tiene un deseo proteccionista, de aumentar los aranceles, de proteger más su mercado. Pero todo dependerá de qué quiera el 87% restante. ¿Este 87% restante va a seguir esa senda o va a seguir otra? ¿Va a aumentar su protección o va a mantenerla donde está? Porque si la mantiene donde está, si este 87% se compromete con reformar las reglas del comercio internacional, si mantiene sus mercados abiertos, si mantiene sus flujos comerciales entre ellos, y en ese 87% hay una gran proporción de América Latina y Europa, y hay una gran proporción de China. Si decidimos que nuestro modelo es el de mercados abiertos, es el de protección inteligente, bueno, entonces seremos nosotros los que dictemos las reglas del comercio internacional en el siglo XXI. Y no solo los negocios convencionales y tradicionales tienen cabida aquí en la cumbre de CEAPI en España, también están reunidos aquí emprendedores que son exitosos, por ejemplo, en plataformas digitales. Tal es el caso de las reconocidas hermanas Carvajalino, 3 colombianas que triunfan con contenidos educativos y de capacitación. Ellas son mucho más que influencers y están a esta hora con nuestra directora Claudia Gurizati. Veamos y escuchemos. Las hermanas Carvajalino no pueden faltar en esta cita de CEAPI porque ellas son las promotoras y las grandes ingeniosas de el mundo virtual para los negocios. Esta escuela que ellas tienen en el mundo digital es fantástica porque llega a todos los emprendedores y sobre todo en el lenguaje joven y de la gente que se quedó con mentalidad joven. Cuando se encuentran ustedes aquí, Daniela y Stephanie, en este mundo de empresarios, este es el encuentro más grande de empresarios hispanoamericanos, ¿cuál es la lección que ustedes reciben y entregan? Lo más importante, 2 cosas. 1, siempre hay una misión en las empresas, pero 2, las misiones cambian y se adaptan dependiendo del contexto y las generaciones. Yo me llevo que el tejido empresarial construye país, construye región y que los jóvenes tenemos que jugar un papel muy importante en este nuevo movimiento que hay y por eso nosotras llevamos esa bandera de los jóvenes y sobre todo de las mujeres en los negocios. Necesitamos más mujeres involucradas en los negocios y por eso estamos aquí en CEAPI. ¿Por qué mujeres? Porque cuando tú ves el panorama hay mucha representación de hombres, pero las mujeres estadísticamente tenemos los negocios que más crecen, que más son rentables, que menos cierran. Entonces yo pienso que las mujeres no únicamente tienen un impacto directo, sino que somos multiplicadoras de todo este impacto económico, pero que al final también es un impacto social. Y las que mejor pagan, decían presidentes y gerentes de bancos multilaterales que hacen proyectos obviamente a través de los gobiernos, pero de la banca que promueve la micro, pequeña y mediana empresa. Y hoy solamente 4 de cada 100 mujeres en Colombia son fundadoras de negocios. Necesitamos multiplicar ese número y para eso hay que levantar la voz y hay que participar en estos espacios. Por eso, si nos están viendo, motívense a participar, no en este, pero en cualquier espacio que permita multiplicar la voz de las mujeres en el mundo de los negocios. La inteligencia artificial es otro tema que las Carvajalino insisten, son muy puntuales en esto. La inteligencia artificial es para todo, no
solamente para los jóvenes, incluso para los empresarios que ya llevan una larga trayectoria, esa primera generación de empresarios, también están metidos profundamente en la inteligencia artificial. Esto no se trata de generaciones, se trata de una herramienta y todos nos adaptamos a las herramientas. ¿Está siendo fácil la adaptación a esta herramienta? ¿La estamos atendiendo? ¿La estamos sabiendo llevar? Yo creo que vamos por un muy buen camino, pero hay demasiado camino por recorrer. Hoy en día nosotros estamos certificando ahora mismo 30.000 Public Officers con Microsoft, estamos certificando mujeres en temas de inteligencia artificial, porque como tú lo dices, no es solamente los jóvenes. Esto es una herramienta que los empresarios necesitamos para hacer las empresas mucho más eficientes, mucho más efectivas y escalables. ¿Cuál es la diferencia entre esa empresa que adopta la inteligencia artificial como un mecanismo y como una herramienta y la que no? Es una diferencia muy grande porque estamos empezando a ver, esto no es algo del futuro de 30 años, ya estamos empezando a ver la diferencia económica de tener 10 empleados que son inteligencia artificial versus no. Ahora, volviendo a tu pregunta que me pareció muy interesante, los métodos que utilizamos para enseñar inteligencia artificial deben cambiar. Ya no sirve ir a la universidad y estudiar 5 años porque eso cambia muy rápido. Hoy yo te puedo enseñar, mañana es algo diferente. Por eso necesitamos métodos más rápidos, más fáciles y más eficientes. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos por WhatsApp, que te llegue un video TikTok de 2 minutos, cualquiera que sea el mecanismo, pero si usted está en negocio y no está utilizando inteligencia artificial, su competencia sí lo va a estar haciendo. Entonces, se tienen que suscribir a las cuentas de ellas para aprender, para cogerlo rapidito. ¿Cuáles son las cuentas? Hermanas Carvajalino o Las Carvajalino nos encuentran en Instagram, en LinkedIn, en X, en todos lados. Me encanta de ustedes que no solamente son emprendedoras en un sector que, bueno, estamos todos tratando de aprenderlo, sino que el emprendimiento consiste en ayudarle a los demás. Es un emprendimiento que consiste en compartir el conocimiento. Total, de verdad amamos compartir conocimiento y somos súper intensas y todo el contenido es de última, literalmente acaba de salir, así que de verdad si quieren aprender sigan a estas 3 intensas y aprendan un poquito de todas estas locuras. Estas 2 intensas con su otra hermana y esta les dice gracias.